Capítulo 291. Stalin lamentó profundamente estar bajo tierra cuando un nuevo tipo de bomba, llamada bomba nuclear, destruyó Ufa. Debería haber muerto entonces. Si hubiera hecho eso, no habría sufrido esta humillación ahora. Pero sobrevivió y el resultado es ahora. Hitler se rió amargamente y se burló de Stalin por su miserable situación. Lo siento mucho. Si no hubiesen iniciado la guerra, la Unión Soviética nunca habría desaparecido de Europa. Habla de lo que quieras. Stalin apretó la boca para evitar que Hitler lo engañara con sus burlas, pero Hitler era un maestro en conseguir que Stalin abriera la boca por sí solo. Ah, cuando lo pensé, ya lo había dicho. Pero lo entiendo. ¿Por qué no tuviste otra opción que iniciar una guerra? ¿Qué quieres decir con comprensión? Esto es lo que tenías en mente antes de que yo iniciara la guerra contra Polonia. ¿Habrías imaginado que Alemania dejaría que los imperialistas anglo-franceses lucharan con uñas y dientes, y luego, como durante la Primera Guerra Mundial, cuando ambos bandos estaban exhaustos, el Ejército Rojo, con sus reservas de fuerza, correría directamente hacia París de una vez? Stalin se sorprendió. ¿Cómo sabe este tipo sus planes? ¿No hay forma de que pueda adivinarlo con precisión sin mirar dentro de su cabeza? Stalin se alegró mucho cuando escuchó que el Imperio Británico había declarado la guerra a Alemania, que había invadido Polonia. Pensó que Alemania no caería fácilmente, pero por otro lado, nunca predijo que Inglaterra caería tan fácilmente. Según su pensamiento, Inglaterra y Alemania no deberían haber sido capaces de superarse mutuamente por completo y deberían haber agotado su poder nacional librando una tediosa guerra de desgaste como en la Primera Guerra Mundial. Justo antes de que el poder nacional de los tres países se agotara y se debatiera si continuar o no la guerra, el ejército soviético, que había acumulado su fuerza anexando Finlandia y los países bálticos uno por uno, entró en acción y planeó avanzar a través de Berlín hasta París. A diferencia de Francia y Alemania, que están unidos al mismo continente europeo, Gran Bretaña es un país insular separado, por lo que no será fácil de ocupar, pero si ocupa las colonias británicas en Medio Oriente y la India y apoya a los comunistas dentro de Gran Bretaña para iniciar una revolución, conquistar Europa es absolutamente imposible. Lira. Nunca podría haber imaginado que Francia se derrumbaría en 4 semanas y que Gran Bretaña fortalecería su alianza con Alemania. ¿Quién podría haber predicho que esto sucedería? Francia, que tenía el ejército más fuerte del mundo, vería su ejército principal destruido en 4 semanas, y la armada más fuerte del mundo, la Armada Británica, pronto izaría la bandera blanca después de haber sido objeto de juguete por la armada alemana durante toda la guerra. Puedo asegurarles que ni siquiera el camarada Lenin del mundo habría esperado algo así. Debiste pensar eso cuando escuchaste la noticia de que la Guardia Nacional había entrado en París. Alemania, que ha conquistado Europa, pronto atacará a la Unión Soviética con su desbordante poder nacional. Alemania debe atacar primero antes de invadir la Unión Soviética. Probablemente creyeron que esa era la única manera de que la Unión Soviética sobreviviera. No es así. Stalin quería gritarle a Hitler, que se jactaba como si supiera todo lo que estaba pensando, preguntándole qué sabía usted, pero pensó que esa reacción podría ser exactamente lo que quería. Stalin suspiró y asintió en silencio. Sí, es cierto. Tienes razón. También. Sabía que sucedería. Odio admitirlo, pero lo que dijo Hitler era verdad. Alemania, que conquistó rápidamente Europa Occidental, ha demostrado durante mucho tiempo una ambición implacable en su avance hacia el este. ¿Sería Hitler diferente de sus antepasados alemanes? Más bien, si se añade más, nunca se obtendrá menos. Si la poderosa Alemania lanza una ofensiva general con un gran ejército, será difícil para la Unión Soviética resistirla. Por eso, Stalin quería atacar antes de que Alemania terminase sus preparativos para la guerra, y lo puso en práctica. Sin embargo, los resultados no fueron muy alentadores. Eres libre de creerlo o no, pero no tenía intención de atacar a la Unión Soviética. ¿Cómo puedo creer eso? Así que no te lo dije. Eres libre de creerlo o no. Pero si realmente hubiera tenido la intención de atacar a tu país, lo habría hecho en 1941. Pero no lo hice. ¿No es esto suficiente para explicarlo? El problema de los Balcanes, ¿de verdad estás tratando de decir que me perdí el comienzo de la guerra porque me quedé atrapado en Yugoslavia y Grecia? Sobreestimas a Yugoslavia y Grecia.
Estás posponiendo tu gran plan de conquistar la Unión Soviética por culpa de esos países de tercera categoría. Eso no tiene sentido. Hitler tenía razón. Si Alemania hubiera planeado realmente invadir la Unión Soviética, lo habría hecho independientemente de que Yugoslavia y Grecia atacaran Albania o no. Si no hubiesen comenzado una guerra primero, ni siquiera ese estúpido de Churchill se habría atrevido a pensar en iniciar una guerra. Eso significa que habría muerto menos gente y Europa habría sido más pacífica. ¿Pero qué haría si me arrepiento ahora? La guerra ya terminó y Europa está en ruinas, o solo Gran Bretaña y la Unión Soviética. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Lo entiendes ahora? Esta persona. Después. Quise lanzarle un montón de maldiciones, pero ya no tenía fuerzas para hacerlo. Mientras Stalin permaneció en silencio, Hitler parecía casi asombrado. Por favor, preguntadme todo lo que queráis preguntar. Os lo contaré todo lo mejor que pueda. Mientras Hitler hablaba con condescendencia, sentí el deseo de decir que no necesitaba a Stalin. Sin embargo, incluso en una situación miserable peor que la muerte, tenía demasiadas preguntas. Entonces. Vaya. Cuando Stalin, incapaz de superar su curiosidad, abrió la boca, Hitler lo miró con interés. La persona que destruyó el ala derecha, ¿qué es exactamente un arma nuclear? Ah, ¿tenías curiosidad por eso? Stalin quería saber exactamente cuál era el arma nuclear que destruyó a la derecha. Hitler le explicó brevemente a Stalin qué eran las armas nucleares. Stalin escuchó en silencio la explicación de Hitler como profesor de ciencias. Cuando continuó la explicación sobre la radiactividad, Stalin entrecerró los ojos como si no pudiera creerlo. Terminaré la explicación aquí. ¿Tienes más preguntas? Por supuesto que sí. ¿Qué planeas hacer ahora? Hitler, que percibió las intenciones de Stalin, estalló en risas. Quiero preguntarte si estoy soñando con dominar el mundo. Pero soy diferente a ti. ¿Conquistar el mundo? ¿Por qué debería hacer algo así? Ya he tomado el control de Europa, pero no tengo intención de conquistar Asia y las Américas. Stalin quería creer que Hitler mentía para ocultar sus ambiciones. Sin embargo, al observar la expresión y el tono de voz de Hitler, no parecía que estuviera mintiendo. Tal vez por eso me sentía aún más miserable. Quiero añadir que ya he logrado mi objetivo. Ah, todavía quedan algunos más, pero son secundarios. Por lo tanto, no tengo intención de iniciar otra guerra. Fuiste un gran pacifista. ¿Lo sabes ahora? ¿Qué me pasa ahora? Hasta ahora, Hitler había respondido a las preguntas de Stalin con sinceridad, pero esta vez fue diferente. Lo sabrás más tarde. Poco a poco lo irás descubriendo. ¿Qué? Fue poco tiempo, pero fue divertido. Me voy ahora. Cuídate. Está bien entonces, ahora, espera. Stalin gritó con urgencia a Hitler mientras caminaba hacia la puerta. ¿Qué planeas hacer conmigo? Solo dime una cosa y vete. ¿Lo preguntas porque no lo sabes? Hitler miró fijamente a Stalin, que yacía en la cama, temblando con ojos lastimosos. Si de verdad tienes curiosidad, te lo diré. Serás tratado de la misma manera que te trataron tus oponentes y tu gente. ¿Qué es eso? Vaya, parece que todavía no sabe lo que hizo mal. No te preocupes. A diferencia de vosotros, los comunistas, nosotros los alemanes somos gente civilizada que conocemos la ley y el orden. Serás juzgado antes de que pagues por tus pecados. Probablemente será el juicio del siglo. Sin esperar la siguiente respuesta de Stalin, Hitler abrió la puerta y salió. Inmediatamente entró un guardia de las SS armado con una metralleta. Stalin se tumbó de nuevo en la cama y su cuerpo tembló mientras imaginaba lo que le esperaba en el futuro. El hombre que una vez hizo temblar de miedo a todos como la persona más poderosa de la Unión Soviética, terminó temblando en la misma situación que aquellos con quienes había temblado. Desde el momento en que fue descubierto y capturado por los alemanes, ya no era una persona. Son solo ratas de laboratorio esperando morir. 19 de enero de 1944 Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos. Después de que el ala derecha fue destruida por el fuego nuclear y la Unión Soviética se rindió, Wallace se puso ansioso. Hace tiempo que sabía lo fuerte que era Alemania. Sin embargo, no tenía idea de que Alemania obtendría tan pronto el misterioso poder de las armas nucleares.
Tan pronto como se supo que la nueva arma del ejército alemán que destruyó UFA era un arma nuclear, Wallace convocó una reunión de gabinete e insistió en que se desarrollaran armas nucleares. Incluso los ministros y generales que habitualmente lo miraban con ojos desfavorables tenían la misma opinión esta vez. Se necesitaban armas nucleares para defender al país y al pueblo de los ataques de Alemania, que probablemente se convertiría en el oponente de Estados Unidos después de la derrota de Japón, y para mantener una posición igual, si no superior, en futuras confrontaciones. Por supuesto. Establecer el presupuesto necesario para el desarrollo nuclear, reunir los datos y materiales necesarios, reclutar científicos, Marshall, un trabajador confiable de Roosevelt que ya había dejado el mundo atrás, y el mayor diseñador de Estados Unidos que creó el ejército estadounidense actual, también brilló aquí. Gracias a sus esfuerzos, el plan de desarrollar armas nucleares, que era apenas una palabra, fue tomando forma poco a poco. El desarrollo nuclear es importante, pero la principal prioridad de Estados Unidos ahora era poner fin a la guerra con Japón. Afortunadamente, Japón, que había actuado con arrogancia como si fuera dueño del mundo entero, ahora estaba llegando a su fin. Como la intervención en el frente europeo terminó pronto, aunque dejó un regusto desagradable porque terminó en una derrota de facto, Estados Unidos pudo proyectar su poder generosamente en Asia y el Pacífico y, como resultado, se aceleró la caída de Japón. El ejército estadounidense invadió Filipinas e Iwo Jima, y gracias a Tailandia, que traicionó a Japón y se unió a las fuerzas aliadas, cedió. El ejército estadounidense, el ejército británico y el ejército nacional revolucionario invadieron la antigua Indochina francesa y el reino de Laos, que ahora es un estado títere de Japón. Luchó en el reino de Camboya. Los indonesios, incapaces de soportar la opresión japonesa, organizaron un levantamiento de masas, y el Ejército Nacional Revolucionario, transformado en equipo estadounidense en la vasta extensión de China, avanzó constantemente contra Japón y se dirigió hacia la capital perdida, Nanjing. La guerra terminará este año, a menos que Japón fabrique repentinamente armas nucleares como las que fabrica Alemania. El problema era el tiempo y el coste necesarios para llegar allí. Para prepararse para la próxima Guerra Fría con Alemania, Estados Unidos necesitaba terminar la guerra con Japón con un daño mínimo. Sin embargo, considerando el impulso actual de Japón, la posibilidad de que eso ocurriera era extremadamente baja. Pero ahora era Japón el que resistía con una táctica inusual que nadie en el mundo podría imaginar: ataques suicidas. Si el campo de batalla se trasladara al continente japonés, no habría posibilidad de que la resistencia del ejército japonés fuera más fuerte o menos fuerte que ahora. Por lo tanto, fue difícil para Wallace aprobar fácilmente la Operación Caída, un plan para invadir el Japón continental. Más aún después de enterarse de que se predijo que al menos 100.000 soldados estadounidenses morirían y unos 500.000 resultarían heridos antes de desembarcar en el continente japonés y recibir la rendición de los líderes japoneses. Si se derrama demasiada sangre en la guerra con Japón, Estados Unidos no podrá enfrentarse adecuadamente a Alemania en la próxima Guerra Fría. En la actualidad, Alemania posee armas nucleares y puede utilizar toda la mano de obra y los recursos de Europa, pero Estados Unidos no posee armas nucleares. En cambio, tiene la ventaja de una potencia nacional varias veces superior a la de Alemania, una ventaja geográfica al estar protegida por el Pacífico y el Atlántico y un poder económico mayor que el de todos los países europeos juntos. Sin embargo, estos son solo factores secundarios y, si una guerra total a gran escala entra en los EU. Los expertos estadounidenses predicen que será difícil obtener una ventaja sobre Alemania. En tal situación, la opción de perder cientos de miles de jóvenes que en el futuro liderarían a Estados Unidos en el campo de batalla era difícil de aceptar incluso para los generales que daban por sentado que en la guerra se producirían muertes. Por mucho que lo pienses, la Operación Caída es imposible. No podré permitirme el sacrificio. Pero, Excelencia, para inducir la rendición total de Japón, es esencial un ataque al territorio continental japonés. A menos que se ataque el territorio continental, Japón nunca se rendirá. En respuesta a la respuesta de Wallace se puso la mano en la frente. Incluso atacando Iwo Jima sin tener que ir muy lejos, el ejército estadounidense estaba sufriendo miles de bajas. ¿Qué pasa con Okinawa, que está más cerca del Japón continental que Iwo Jima y cuyos preparativos de defensa son igual de exhaustivos? ¿Y con el Japón continental?
Uayase pareció perder la cabeza cuando escuchó que las cifras escritas en el plan eran mínimas y en realidad podrían ser más altas. ¿Hay alguna otra manera? Ya recomendamos a Japón que se rindiera a través de Suiza, pero todo el mundo, no, no. Uayase meneó la cabeza. No se trata de una cuestión diplomática, es una cuestión de si hay otra forma de llegar a Japón continental. Tengo algunas cosas en mente. Marshall respondió. Marshall también sabía que si desembarcaba en territorio japonés continental, el ejército estadounidense sufriría graves daños debido a la resistencia japonesa, por lo que preparó varios otros planes. Pensó que causar daños directos y graves a Japón era la forma más segura de lograr que este país se rindiera, pero no creía que esa fuera la única respuesta. El único inconveniente fue que tomó un poco de tiempo, pero había formas de inducir a Japón a rendirse con menos daños. Estamos movilizando todo el poder naval para bloquear toda la costa de Japón. El más factible de ellos era el plan de bloquear la costa japonesa y provocar hambruna. Capítulo 292. Desde que obtuvo su independencia de Gran Bretaña, Estados Unidos ha librado guerras con numerosos países. Reino Unido, Canadá, México, España, Alemania, etc. Los países que hasta ahora han estado en guerra con Estados Unidos han actuado siguiendo los lineamientos del sentido común. Si eran derrotados en una guerra, solicitaban negociaciones o se rendían, y aunque no era así en todos los países, generalmente trataban a los prisioneros según las reglas de la época y se abstenían de cometer atrocidades. Sin embargo, Japón era diferente de los países contra los cuales Estados Unidos había luchado anteriormente. Antes de la guerra, había intercambiado con países de todo el mundo, incluido Estados Unidos, y había cometido diversas atrocidades y masacres contra prisioneros, lo que hacía honor a su reputación de ser el país más desarrollado y civilizado de Asia. En particular, su odio y hostilidad hacia Estados Unidos superaban toda imaginación. Eran justos. Estados Unidos quedó conmocionado por la fuerte resistencia de Japón, que llevó a cabo ataques suicidas como si fuera algo natural. Aunque la guerra se libra fuera del territorio de Japón, todavía hay una resistencia tan feroz, y ni siquiera puedo imaginar el alcance de la resistencia cuando el campo de batalla se trasladó al continente japonés. Estaba muy claro que, por mucha fuerza militar que se movilizara para aplastar a Japón basándose en su poder nacional superior, el ejército estadounidense sufriría daños significativos si desembarcaba en territorio continental japonés. Por lo tanto, Marshall estudió formas de obtener la rendición de Japón sin desembarcar directamente en el continente japonés. La conclusión a la que llegó fue sumir a todo Japón en la hambruna y dejar morir de hambre a todo el mundo. La armada japonesa, que alguna vez había sido lo suficientemente fuerte como para asestar un golpe a la armada de los Estados Unidos, dominar el Océano Pacífico y amenazar la costa oeste de los Estados Unidos y Australia, estaba perdiendo su impulso día a día a partir de la batalla de Midway, y ahora apenas podía sobrevivir. Ocupar Okinawa e Iwo Jima, utilizar estas bases como bases avanzadas para el nuevo bombardero pesado B-29, bombardear todo Japón, destruir por completo varias instalaciones industriales y redes de transporte y movilizar todos los buques de guerra para bloquear por completo la costa japonesa. Si impedimos la seguridad alimentaria rociando grandes cantidades de herbicidas en importantes zonas agrícolas, Japón, una nación insular, tendrá que elegir naturalmente entre morir de hambre o rendirse. Mientras Estados Unidos consideraba todas las formas posibles de obtener la rendición de Japón, Japón también consideraba cómo terminar la guerra con la menor cantidad de daños. Estados Unidos, a través de Suiza, ofreció darle a Japón la mayor indulgencia posible si se rendía con calma incluso ahora, pero Japón se negó y a cambio transmitió sus demandas a Estados Unidos. Como mínimo, Manchuria, Joseon y Taiwán seguirán siendo territorio japonés, Japón se encargará del desarme del ejército japonés y también se hará cargo de castigar a los criminales de guerra. El resultado fue una guerra continua. En la superficie, Japón instaba a su pueblo a resistir llamando a una batalla decisiva en el continente y encarcelando a 100 millones de personas, pero no desconocían el hecho de que la situación de guerra estaba en su peor momento. No hay ejército imperial más invencible. El ejército imperial, que se creía invencible, ahora sufre derrotas consecutivas en China y el sudeste asiático, y la armada, que se enorgullecía de ser la mejor del mundo, también ha ido cuesta abajo, empezando por Midway.
Aún así, no era una exageración decir que la armada apenas respiraba mientras sus buques insignia, portaaviones, acorazados, cruceros y destructores, que todavía se consideraban comparables a la armada de los EU, estaban varados en el Golfo de Leyte. En cambio, en Estados Unidos, todos los días salen de las fábricas cañones, camiones y bombarderos calientes. Aunque perdieron prestigio en Europa, eso estaba fuera de cuestión ya que su oponente era el ejército alemán, que era un monstruo fuera de los estándares, y el poder de combate general del ejército estadounidense era muy superior al del ejército japonés. ¿Es eso así? Como la conexión entre los territorios ocupados del sur y el continente estaba prácticamente cortada, Japón sufría una escasez de diversos recursos. Desde diversos metales raros hasta caucho y petróleo, el recurso más esencial para la guerra. Como había escasez de aceite, intentaron superar la escasez con aceite exprimido de sardinas y aceite de raíz de pino como último recurso, pero el efecto fue mínimo. Sin embargo, debido a su efecto mínimo, se talaron pinos en todo Japón y Joseon, y la gente subsistía con gachas hechas con la pasta de soja que sobraba de exprimir el aceite. Ya no hay ninguna posibilidad de ganar esta guerra. Debemos negociar con Estados Unidos antes de que sea demasiado tarde. Manchuria, Joseon y Taiwán deben ser protegidos pase lo que pase. Pero Estados Unidos no permitiría eso de ninguna manera, ¿verdad? Los realistas sostienen que es necesario celebrar negociaciones de paz con Estados Unidos inmediatamente. Rendímonos de inmediato si Estados Unidos solo acepta las condiciones mínimas, incluido el mantenimiento del sistema imperial. Solo así podremos evitar más sacrificios innecesarios. Pero la gran mayoría de los dirigentes no lo creía así. El imperio aún puede aguantar más. Joseon, Taiwán y Manchuria son los puntos de apoyo de Japón. Dejemos de lado ese lugar. ¿Estás loco? Si nos rendimos ahora, el imperio quedará reducido para siempre a los perros de los estadounidenses. Si aguantáis tanto como podáis y obligáis al enemigo a sangrar, se cansará de sus esfuerzos y aceptará nuestras demandas. Hasta entonces, por difícil que sea, debes tomar una decisión y perseverar. Solo entonces el imperio sobrevivirá y podrá resurgir como una gran potencia en Asia. Era un plan lleno de circuitos esperanzadores de pies a cabeza, sin ningún realismo, pero ese era el pensamiento de los dirigentes japoneses. Aún no han sido derrotados. Aunque la derrota es inevitable, podemos luchar desesperadamente y terminar la guerra en las condiciones más favorables. Si reemplazamos a los 100 millones de personas en el continente, Corea del Norte y Taiwán. Por eso Japón se mantuvo obstinadamente firme. Utilizaron a talentos prometedores como kamikazes, obligaron a la gente a sobrevivir a base de gachas y pasta de soja e incluso exportaron cada grano de arroz. 30 de enero de 1944 La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. Vaya, no sé cuánto tiempo ha pasado desde que esto sucedió. ¿Hasta ahora has estado bien? Sonreí brillantemente y sostuve la mano de Dairi. Cuando Asia Central logró su independencia tras la derrota de la Unión Soviética, se pudieron reanudar los intercambios a través de rutas terrestres entre Alemania y China, que habían estado cortados durante un tiempo. Además, ahora era posible continuar los intercambios a través de Asia Central, un país neutral, sin necesidad de preocuparse por la Unión Soviética. Esto significa que ya no hay que preocuparse por los problemas que pueda causar la Unión Soviética en el tren que va de Alemania a China. El presidente Chiang Kai-shek me ha pedido que le transmita sus sinceras felicitaciones por su gran victoria sobre la Unión Soviética. Daily me entregó la carta personal de Chiang Kai-shek y al mismo tiempo me mostró un regalo especial que Chiang Kai-shek había preparado. Oh, esto es. El regalo especial que preparó Chiang Kai-shek fue una espada. La vaina sola, grabada con un dragón ascendiendo al cielo con el Yeoihu en su boca, parecía que valdría mucho dinero. Según Dairi, reunió a los mejores artesanos de espadas de China y comenzó a fabricarlas después del final de la Primera Guerra Alemana. El nombre de la espada es espada germánica. Simboliza la victoria que el Führer y el pueblo alemán lograron en la cruzada contra los bolcheviques. Muchas gracias. Es la primera vez en mi vida que recibo un regalo tan especial. Besé la vaina en señal de gratitud y se la entregué a Goering, quien miraba la espada con asombro. Inmediatamente después de terminar el evento de bienvenida, Dairi y yo mantuvimos una conversación franca. Como era de esperar, Chiang Kai-shek envió a Daily para que me pidiera apoyo de Alemania.
¿No recibe ya su país apoyo de Estados Unidos? No sería necesario llegar hasta Alemania. Es cierto, pero la resistencia de los enemigos japoneses no suele ser fácil. Y por lo que hemos podido saber, Japón no tiene intención de rendirse. Incluso si Estados Unidos desembarca en territorio japonés, planea enviar hasta el último ciudadano al campo de batalla para proteger su poder. Aunque la historia ha cambiado 180 grados, hay algunas cosas que no han cambiado. Eso es Japón. La resistencia casi loca de Japón fue la misma en este mundo también. Incluso cuando fue obligado a retroceder a Filipinas e Iwo Jima, Japón siguió resistiendo obstinadamente y declaró que no detendría la guerra hasta que se cumplieran sus demandas. En este mundo, el proyecto Manhattan nunca se llevó a cabo y, muy probablemente, la Unión Soviética colapsó. En otras palabras, los dos factores que tuvieron una influencia decisiva en la rendición de Japón, el lanzamiento de la bomba atómica y la participación de la Unión Soviética en la guerra contra Japón, se han evaporado, por lo que no está claro hasta qué punto resistirá Japón. La guerra terminará el año que viene o el año siguiente a más tardar, hasta entonces, innumerables ciudadanos chinos morirán y sufrirán. Tal vez sea así. Pero si Alemania también participa en la guerra contra Japón, ¿no sentiría Japón, que llama a la resistencia, también un sentido de crisis más directo? Entonces, lo que está diciendo es que si damos un paso adelante, Japón podrá darse cuenta más directamente de la realidad que enfrenta y cambiar de opinión. Así es. Aunque Japón ya sentía la derrota desde 1944, se trataba de una operación decisiva y se había estado preparando para cosas locas como la captura de 100 millones de cañones. La razón por la que Japón decidió rendirse antes de tiempo, desde su propia perspectiva, se debió a que la Unión Soviética entró en la guerra y negoció con las potencias aliadas bajo la mediación de la Unión Soviética. Escuché que el circuito de esperanza se hizo añicos. Dado que la Unión Soviética ha sido destruida aquí, no habrá opción de negociar con los aliados usando a la Unión Soviética como mediadora. El argumento de Chiang Kai-shek y Dai Li era que Alemania era la única que quedaba, así que si entrábamos en la guerra, podrían entrar en razón. Es una idea persuasiva, pero no sé si es una estrategia viable. Una mirada de confusión se extendió por los ojos de Dairi ante mis palabras. Si Japón nos considera un mediador, como afirma Dairi, la participación de Alemania en la guerra será de gran ayuda para quebrar la voluntad de resistencia de Japón, pero si no, no servirá de mucho, ¿no? Y no creo que Estados Unidos esté contento con nuestra participación en la guerra. Estados Unidos y Alemania estuvieron en guerra hasta hace unos meses. Si declaro mi participación en la guerra contra Japón, los germano-estadounidenses y los padres estadounidenses que enviaron a sus hijos al campo de batalla tal vez lo reciban con agrado, pero la Casa Blanca, sin duda, se mostrará cautelosa. Estoy convencido de que Alemania entró en la guerra para aumentar su influencia en el lejano Oriente. Dicho esto, Estados Unidos no tomará la loca decisión de fortalecer su relación con Japón para mantenernos bajo control, pero es obvio que emprenderá diversos esfuerzos de sabotaje para impedir de algún modo que entremos en la guerra. No lo negaré. Dairi reconoció obedientemente las lagunas que le señalé, pero no perdió la esperanza hasta el final. Me apelan a que la participación de Alemania en la guerra podría salvar el destino de millones de chinos del abismo de la muerte. Lo entiendo. Pero no es un asunto que se pueda decidir de inmediato, así que creo que debemos pensarlo un poco. Como ya has llegado a Alemania, descansa bien mientras estés aquí. También te mostraré Berlín. Gracias por su favor, señor presidente. Necesito pensar en esto. No creo que sea una mala elección. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. No pude evitar sorprenderme por los comentarios de Schacht. ¿Es este el Schacht que conozco? Si fuera un Schacht normal, definitivamente sería normal decir lo contrario primero, ¿no? Podría ser que sea un espía extraterrestre que lleva el caparazón de Schacht. Cuando lo miré fijamente y vi todo lo contrario de su apariencia anterior, Schacht se encogió de hombros. ¿Por qué haces eso? Pensé que el ministro definitivamente estaría en contra. Por supuesto, estamos absolutamente en contra de enviar las fuerzas de defensa nacional al lejano oriente sin ninguna compensación. Pero si obtengo una recompensa financiera decente, estoy totalmente a favor. Aún así, hubo un exceso de munición y equipo producido en masa durante la guerra, así que me preguntaba dónde podría venderlo. Aunque Schacht declaró inesperadamente su aprobación, Keitel también respondió favorablemente.
Si se hace bien, podría ser una buena oportunidad para expandir la influencia alemana en el lejano oriente. Si tuviéramos una fuerza de defensa invencible, aplastaríamos inmediatamente a los japoneses que comen pescado crudo. Leder fue un paso más allá y propuso que si se lograba la rendición de Japón, este podría convertirse en un estado títere pro-alemán contra Estados Unidos y, al mismo tiempo, usarse como base avanzada para avanzar hacia el Pacífico. Ciertamente parece que convertir a Japón en un estado títere pro-alemán podría ser una buena carta para presionar a Estados Unidos tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Pero eso no puede ser posible. Aparte de ser realistas, si intentáramos ocupar Japón primero, ¿no se volverían locos inmediatamente los Estados Unidos? Por lo tanto, se decidió que no se escucharía la opinión de Leder. La respuesta de los militares fue en general favorable, pero la del Ministerio de Relaciones Exteriores fue regular. Aunque no se oponían a participar en la guerra en sí, su posición era: ¿es siquiera necesario eso? La gente ya piensa que la guerra ha terminado, por lo que no estará muy contenta de enviar las fuerzas de defensa nacional a un campo de batalla lejano en Asia. Teniendo en cuenta la diplomacia de posguerra con los países asiáticos, no creo que fuera una decisión inteligente provocar el resentimiento de Japón. ¿Por qué no vendemos armas a los chinos por dinero en lugar de enviar tropas? Creo que sería lo mejor. Eso también. Aceptando la opinión de Ribbentrop, le sugería Dairi que sería mejor comprar armas en lugar de enviar tropas a la Fuerza de Defensa Nacional por ahora. Como era de esperar, Dairi, que esperaba la participación directa de Alemania en la guerra, parecía algo insatisfecho, pero no se negó. Las actuales armas estadounidenses serán suficientes para hacer frente al ejército japonés, pero el equipo fabricado en Alemania, considerado el más potente del mundo, seguirá siendo deseable. Justo cuando las conversaciones secretas entre Alemania y China estaban a punto de terminar con la venta de armas asesinas fabricadas con tecnología superior de Alemania a China, pasó algo inesperado. ¿Quién vino? Aquí Shigenori Togo, Excelencia el presidente. Togo, ex embajador de Japón en Alemania y actual ministro de Asuntos Exteriores de Japón, visitó Alemania. Con una propuesta secreta del gobierno japonés. Japón se negó a rendirse y aceptó luchar hasta el final, pero incapaz de renunciar a cualquier esperanza de negociaciones de paz, Japón buscó un país que mediara entre él y las potencias aliadas. No puede ser cualquier país. Suiza es un país neutral o débil, por lo que Estados Unidos no podría fingir que lo escucha. La Unión Soviética se derrumbó y el país quedó dividido en dos, así que transmitámoslo. Debe ser un país neutral y al mismo tiempo un país con un fuerte poder nacional que ni siquiera Estados Unidos pueda ignorar despreocupadamente. También. Solo Alemania. Aunque su propuesta de formar una alianza entre Japón y Alemania y resistir conjuntamente a Estados Unidos fue rechazada, Japón no pudo renunciar a su persistente apego a Alemania. Detrás de esto se escondía el secreto de que el ministro de Asuntos Exteriores Ribbentrop había modificado apropiadamente las palabras de Hitler de que consideraría una alianza si todas las colonias de Japón fueran transferidas a Alemania. Aunque la relación no sea tan buena como antes, ¿no eran el Imperio y Alemania países que se apoyaban mutuamente? Eso es correcto. Propongo a Alemania que se encargue de la mediación entre el Imperio y los Estados Unidos. Aunque la propuesta de alianza fue rechazada, la reacción de Alemania podría ser diferente si se tratara de una oferta para mediar en las negociaciones de paz. ¿No es Alemania un estatus comparable al del antiguo Imperio Romano, que derrotó a Gran Bretaña y a la Unión Soviética y unificó a toda Europa? Pero no hay manera de que Alemania asuma la mediación por sí sola, ¿verdad? Por tanto, debemos preparar una propuesta que despierte el interés del Führer Hitler. Esto es más o menos. Aún así, hay orgullo en el imperio, pero esto es... Si perdemos ante los británicos y los estadounidenses, no quedará nada en el imperio. ¿No sería mejor que eso? Si la guerra continúa así, el imperio no podrá resistir. Es mejor evitar el peor desenlace, incluso si eso significa doblegarse ante Alemania. No puedo evitarlo. Entonces, ¿a quién debo enviar? Se nominaron dos personas. Shigenori Togo, ex embajador en Alemania, e Hiroshi Oshima, un graduado de la Academia Militar Japonesa que estudió en Alemania y tuvo experiencia como agregado en la Embajada de Alemania. Ambos hablaban alemán con fluidez y tenían una cosa en común: ser uno de los mejores maestros de alemán en Japón. Pero aún, ¿no sería mejor conocer al Führer Hitler?
Entonces está decidido. Shigenori Dogo. Decisión de ir a Alemania. Capítulo 293. 9 de febrero de 1944. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania, aunque Togo aceptó sin dudarlo las instrucciones de ir a Alemania y persuadir a Hitler, sentía profundas dudas sobre su misión. El imperio ya perdió la guerra. La armada de la que el imperio estaba orgulloso se ha convertido en un desastre, y el ejército también está teniendo dificultades para hacer frente al ejército chino, al que anteriormente consideraba inferior. El cuartel general del cuartel general gritó en voz alta que el ejército de élite de Quantum estacionado en Manchuria permanecía, pero era como si el ejército de élite de Quantum no existiera. Todas las unidades de élite originales fueron destruidas después de ser enviadas a los feroces campos de batalla del sudeste asiático, y lo que ahora forma el ejército de Quantum son idiotas mal armados y mal entrenados. Las fuerzas aliadas desembarcarían en el continente a principios del verano a más tardar. Como contramedida a esto, lo único que se le ocurrió al cuartel general principal fue dar lanzas de bambú a los estudiantes, ancianos y mujeres y conducirlos al frente. Enviemos civiles que apenas tienen lanzas de bambú contra el ejército estadounidense, que está armado con un enorme poder de fuego, como bombarderos, cañones y tanques. El ejército estadounidense los aniquilará sin causarles ningún daño. Desde una perspectiva realista, Dogo pensaba que incluso ahora, si el imperio quería sobrevivir, tenía que admitir la derrota y izar la bandera blanca. Perderás todas tus colonias y serás castigado por iniciar la guerra, pero al menos evitarás las incontables vidas que conducirán a la pérdida del futuro del imperio. Sin embargo, los superiores aún no lograron entrar en razón y se les ocurrió la absurda ilusión de persuadir a Alemania para que negociara con los aliados. Dicen que si Alemania, la única potencia comparable a Estados Unidos, media, Estados Unidos no tendrá más remedio que aceptar las negociaciones. El sol ya está alto en el cielo y yo sigo perdido en un sueño. Todo esto era igual para Dogo. El primer ministro, que suelta tonterías sin sentido como la sentencia de 100 millones de cárcel, y los miembros del gabinete que siempre critican a Alemania y afirman que Alemania es la única esperanza de Japón. Hace mucho tiempo que no le veo, señor presidente. Aún así, el Führer Hitler se alegró de ver a Togo, a quien conocía, saludarlo. Al menos en lugares donde hay muchos ojos observando. Tan pronto como comenzó la reunión secreta a puerta cerrada, Hitler le preguntó directamente. ¿Por qué el ministro volvió a Alemania? Probablemente no sea por el turismo. Espero que Alemania organice negociaciones entre Japón y los aliados. Dogo habló con franqueza sobre su propósito de venir a Alemania. Hitler escuchó a Dogo sin decir palabra. No parecía demostrar nada, pero era evidente que estaba un poco sorprendido por las palabras de Dogo. A Dogo no se le escapó el gesto de abrir los ojos de Hitler. Como era de esperar, estaba claro que no tenía idea de que Japón haría una propuesta así. ¿Hablas en serio? No pudiste haber venido tan lejos solo para hacer una broma. Ya veo. Pero eso no puede ser posible, ¿no? Por si acaso, Alemania estaba en guerra con Estados Unidos. Ahora hemos reanudado el comercio, pero no estamos tan cerca. ¿Escucharán lo que decimos? El argumento de Hitler era tan razonable que ni siquiera Togo pudo refutarlo. Pero desde que llegó aquí, Togo dejó de lado sus sentimientos personales y se concentró en sus funciones como ministro de Asuntos Exteriores. Si Alemania es una potencia nacional, ¿no se atrevería Estados Unidos a ignorarla? Supongo que sí, todavía no conoces muy bien a Estados Unidos. Los estadounidenses están ciegos desde que Japón bombardeó Pearl Harbor. No sé nada más, pero cuando se trata de la guerra contra Japón, incluso si Dios me hablara, no escucharía. Hitler le explicó a Dogo lo enojados que estaban los estadounidenses por el ataque a Pearl Harbor y le dijo que la petición de Dogo era imposible. Dogo también se dio cuenta hace tiempo de lo que Hitler quería decirle. En realidad, él también lo pensó. Sin embargo, no abandonó su misión hasta el final. Estados Unidos es el verdadero enemigo de Alemania. Si Japón cae, Estados Unidos dominará completamente Asia y el Pacífico. Si eso sucede, ¿no será una carga para Alemania tratar con Estados Unidos? Sin embargo, si Japón está presente, la carga para Alemania se verá aliviada. Hitler miró a Dogo con una expresión fría sin precedentes. La expresión de su rostro era como si estuviera diciendo eso ahora mismo. Ante esa mirada fría, Dogo cerró la boca sin darse cuenta. ¿Qué?
No había palabras en ningún lado que pudieran ofender al Führer de Hitler. ¿Es esa idea del ministro o del gobierno japonés? Ante la pregunta de Hitler, Dogo reflexionó rápidamente. A juzgar por su expresión y su tono de voz, tuve la sensación de que, si había sido idea suya, no funcionaría. Esta es la voluntad del gobierno japonés. Como era de esperar. No hay forma de que el ministro piense así. Dogo, que vio que la expresión de Hitler se suavizó ligeramente, aprendió una lección. Palabras como las que acabo de decir no deberían volver a pronunciarse nunca más. Por lo menos, no deberían haberse dicho delante del presidente. Bueno, ya que hemos hablado de ello, déjame preguntarte algo. Si Alemania mediara entre Estados Unidos y Japón, como lo ha solicitado el gobierno japonés, ¿cuánto podría conceder Japón a Alemania? Salió ante la pregunta que más quería evitar, Dogo tragó saliva. La política básica de Gran Bretaña era no ceder en absoluto Manchuria, Joseon y Taiwán. Di algo que tenga sentido. ¿Es esto realmente posible? Sí, claro. Manchuria y Joseon son el sustento del imperio. Debería simplemente renunciar a un lugar así. La cesión directa de territorios es imposible, pero si en su lugar se cedieran diversos intereses, Alemania se sentiría ofendida. Tratad de convencerme bien. No, no. Respondió a la policía como un criminal que confesaba su crimen. Japón transferirá sus diversos intereses en Manchuria a Alemania y le permitirá utilizar libremente los puertos de Joseon, Taiwán y Japón continental. Detener. Hitler levantó la mano. Una cara que decía, no necesito escuchar más. Lo entiendo por ahora. Déjame pensarlo. Guau. Después de todo, Japón es Japón y sigue diciendo tonterías como esa aunque la derrota esté a la vuelta de la esquina. ¿Cómo es que nada ha cambiado? Pero al mismo tiempo, me alegro. Si esos tipos hubieran sido un poco más flexibles o hubieran tenido una visión más amplia del mundo, la guerra del Pacífico no habría ocurrido y el destino de nuestro país se habría hundido aún más en el laberinto. En cierto modo, gracias a esa falta de solución y a esa ignorancia, la liberación se adelantó varias décadas. ¿Qué piensa hacer, señor presidente? Green preguntó mientras tomaba un aperitivo. Por supuesto que queda desestimado. Ya me lo imaginaba. Entonces, ¿no crees que la propuesta de Japón es absurda? Bueno, pensé que era porque el presidente era particularmente hostil hacia Japón. Vamos a comer algo. Dicho de otro modo, la propuesta de Japón suena bastante atractiva para los superiores alemanes. Es difícil no dejarse tentar por el hecho de que con solo negociar se pueden obtener enormes beneficios en Manchuria de forma gratuita y se puede utilizar libremente los puertos del lejano oriente. De hecho, llegaron muchas respuestas diciendo que aceptar la propuesta de Japón sería una opción más rentable que la declaración de guerra contra Japón que había planteado Dairi. Por supuesto, en lo que a mí respecta, no vale ni siquiera una estimación de medio centavo. ¿No os lo he dicho muchas veces? A Estados Unidos no le gustaría que participáramos en la guerra, ni sería apropiado que nos interpusiéramos entre Japón y meditáramos la paz. Y no creo que sepamos todavía qué clase de ira sienten los estadounidenses hacia Japón, pero si Alemania, en lugar de Japón, hubiera hecho lo mismo, Estados Unidos sin duda habría intentado destruirnos, incluso si eso significara poner todo su poder en ello. ¿Pero no tenemos nosotros bombas nucleares que los yanquis no tienen? La refutación de Goering. Sí, para ser honesto, esa afirmación no es incorrecta. Como Alemania es el único país del mundo que posee armas nucleares, como dijo Goering, si Washington o Nueva York fueran destruidos con armas nucleares, la voluntad de lucha de Estados Unidos seguramente se quebraría. ¿Pero qué sigue? ¿Sí? Pregunté qué hacer a continuación. Eso es cierto, las armas nucleares pueden extinguir un incendio inmediato, pero no pueden ser una solución a largo plazo. Supongamos que se pusiera fin a la guerra utilizando energía nuclear. ¿Pero podemos dominar a Estados Unidos al otro lado del Atlántico? ¿Cree usted que los estadounidenses, que arden de odio hacia Alemania, que hizo estallar sus ciudades con armas nucleares en un ataque sorpresa sin una declaración de guerra, se someterán dócilmente a nuestro dominio? Les garantizo que durante todo el tiempo que gobernemos Estados Unidos, tendremos que mantener la mitad de nuestras fuerzas de defensa estacionadas solamente en Estados Unidos. Porque todos los estadounidenses se convertirán en guerrilleros y resistirán nuestro gobierno.
Aunque es más tardío que la historia original, Estados Unidos ya habría comenzado el desarrollo nuclear. En la historia real, un número significativo de científicos que habrían participado en el proyecto Manhattan permanecen en Alemania y Europa, por lo que el desarrollo en sí puede retrasarse, pero es seguro que algún día Estados Unidos tendrá armas nucleares. De hecho, si hubiera un ataque nuclear por parte de Alemania, el país se concentraría aún más intensamente en el desarrollo nuclear y, tan pronto como tuviera armas nucleares, movilizaría todo su poder nacional para producir armas nucleares en masa. ¿Y si se arrojaran sobre Alemania y Europa decenas o centenares de armas nucleares así creadas? Alemania está destruida. Por supuesto, para entonces también tendremos múltiples armas nucleares y las utilizaremos contra Estados Unidos, y ese será el fin de la humanidad. Tenía sed, probablemente porque hablé demasiado. Mientras bebía el agua fría, mi garganta agrietada se curó un poco. Esa fue una larga historia. De todos modos, eso es lo que quiero decir. Estados Unidos no tiene intención de firmar un tratado de paz con Japón, no importa lo que digamos. Tampoco estarán contentos si nos involucramos en la guerra. Pero después de unos meses, descubrí que mis expectativas estaban equivocadas. Japón ha iniciado contactos con Alemania. No tardó mucho para que Estados Unidos se enterara de que Japón había comenzado a contactar con Alemania. ¿Por qué te pones en contacto con Alemania? Tal vez. ¿No podríamos estar pidiéndole a Alemania que viniera de buscarnos? Eso no tiene sentido. Si así fuera, ya habríamos formado una alianza y luchado hace mucho tiempo, cuando el expresidente Roosevelt declaró la guerra a Alemania. La alianza Japón-Alemania no es viable. Si hubiera existido la intención de formar una alianza, se habría hecho mucho antes. Entonces, ¿para qué? Quizás estamos pidiendo que se nos permita importar armas alemanas avanzadas. ¿Alemania está cerca de China? Pero no es del todo improbable. Antes de la guerra, Alemania contrató a expertos navales japoneses para diseñar el acorazado Bismarck. El tanque tipo 3 que utiliza actualmente el ejército japonés también se creó basándose en planos proporcionados por Alemania. Persuasivo. Ay. Al principio pensamos que nos poníamos en contacto con ellos para solicitarles que nos permitieran importar las excelentes armas de guerra de Alemania. Pero, ya lo he descubierto. ¿Qué descubriste? Por eso los suspensorios se adhieren a los alemanes. Las expectativas de Estados Unidos estaban espectacularmente equivocadas. ¿Pedirle que mediara en las negociaciones de paz? Yo. Es una idea digna de un grupo de idiotas. Es apenas una mediación. Los dirigentes de Washington quedaron estupefactos ante el hecho de que el motivo por el que Japón mantenía conversaciones con Alemania en completo secreto no era otro que pedirle que mediara en las negociaciones de paz. Y a una sola voz se rieron del engaño de Japón. Como Hitler esperaba, Estados Unidos no estaba considerando fortalecer su relación con Japón, ni siquiera si éste le entregaba todas sus colonias. Recuerden Pearl Harbor. Recuerden Pearl Harbor. Estados Unidos, que no podía olvidar su rencor por Pearl Harbor, hubiera preferido morir y no tenía intención de perdonar a Japón. Sin embargo, había algo que ni siquiera Hitler esperaba. Si bloqueamos completamente a Japón, ¿cuánto tiempo crees que tardará Japón en rendirse? Se supone que se rendirán en el verano de 1945. No, entonces eso no significa que esta guerra tendrá que durar al menos un año más. Para los estadounidenses que esperaban que la guerra terminara este año, decir que la guerra terminaría recién el próximo verano debe haber sonado demasiado duro. Por supuesto, era una elección inevitable reducir el daño al ejército estadounidense, ya que se esperaban bajas masivas si se implementaba la operación Doomfall, pero la gente estaría cansada de que la guerra se prolongara y no terminara rápidamente. Ese no fue el único factor de ansiedad. También debemos tener presente la posibilidad de que los dirigentes japoneses, incluido el emperador, abandonen Japón y se trasladen a Manchuria o a la península de Corea. Incluso si bloqueáramos todo Japón y rociáramos herbicidas y gases venenosos para arruinar los cultivos, sería un completo desastre si los líderes enemigos huyeran al interior, donde los alimentos son más abundantes que en el continente. Ya sea que el pueblo muera de hambre o no, seguirá llamando a la resistencia mientras no muera de hambre. ¿No estaría bien que el ejército chino atacara Manchuria?
Es cierto que el ejército chino ha logrado grandes avances en comparación con el pasado, pero aún tiene muchas deficiencias que lo sitúan al mismo nivel que el ejército japonés. Y hay 750.000 soldados japoneses estacionados solo en Manchuria. El número de 750.000 era simplemente un número que desconocía el nivel real del ejército de Kwantung, pero aún así era una fuerza enorme que no podía ser ignorada. En particular, el ejército de Kwantung, con 750.000 hombres, estacionado en Manchuria, no era algo que el ejército estadounidense pudiera tomar a la ligera, ya que había enfrentado una fuerte resistencia del ejército japonés en lugares como Saipan, Guam e Iwo Jima. Y el Ejército Nacional Revolucionario sufrió graves daños debido a las luchas del ejército japonés y a los ataques sorpresa destinados a aprovechar la brecha, y detuvo su avance por un tiempo. Mientras tanto, es una ventaja que el ejército japonés se haya retirado a una zona que era más fácil de defender que ahora y haya desplegado más tropas y materiales en la línea de defensa. Era el año 1945, en el mejor de los casos, y cuando se calculó que la guerra podría continuar hasta 1946 si Japón realmente resistía enviando hasta el último hombre al campo de batalla, Wayate se sintió frustrado. Como llegamos hasta Iwo Jima, pensé que estábamos en la etapa final, pero eso no es cierto. Malditos bastardos. ¿Por qué no os rindéis? ¿Acaso creen que somos como ellos? Sabéis que, aunque os rindáis, os cortarán en pedazos con una espada y os quemarán hasta los cimientos con un lanzallamas. ¿Qué tal esto? ¿Hay alguna buena manera? El objetivo es engañar a Hitler para que declare la guerra a Japón. Capítulo 294. Fue el secretario de Estado Ulla quien sugirió incluir a Alemania en la guerra. ¿Estás loco? Y la reacción del presidente Wayate fue de asombro. ¿Enviaremos a Alemania a la guerra contra Japón? ¿Comiste algo en mal estado? A pesar de los comentarios de Wayate, Ulla no renunció a sus convicciones. Su excelencia sabrá que Japón ha pedido a Alemania que medie en las negociaciones de paz. Exactamente. Esto significa que Alemania es la única esperanza de Japón. Ulla se dio cuenta de que la razón por la que Japón estaba obsesionado con Alemania era porque tenía grandes expectativas sobre ella. Y vigilaba atentamente a los 750.000 soldados del ejército japonés de Kwantung que permanecían en Manchuria. Mientras exista el ejército de Kwantung, Japón confía en que aún puede luchar y nunca se rendirá. Si incluso Alemania, el único país en el que confiaban, declara la guerra y los 750.000 soldados del ejército de Kwantung son destruidos, Japón también puede darse cuenta de la realidad y rendirse. Ese fue el argumento de Uri. Wayate estaba tan sorprendido que se quedó sin palabras, pero Uri estaba muy serio. Puede resultar desagradable arrastrar a Alemania a la guerra, pero no es una buena opción en comparación con que los hijos de los Estados Unidos pierdan sus vidas en vano en el campo de batalla. A cambio, haremos la vista gorda ante el avance de los fascistas alemanes en Asia. Por supuesto, debemos limitar el alcance de las actividades militares alemanas a China y Manchuria y minimizar el botín que se lleven. Solo así podremos asegurar el liderazgo en el Pacífico y Asia. Ulla tampoco quiso nunca que la influencia de Alemania en el lejano oriente se hiciera más fuerte. Sin embargo, nos gustara o no, atraer a Alemania era absolutamente necesario para lograr la pronta rendición de Japón. No creo que sea malo. Marshall respondió positivamente a los comentarios de Uri. Si queremos poner fin a la guerra este año, debemos considerar varias opciones. Rich reaccionó de la misma manera. Wayate se sorprendió cuando hubo muchas opiniones distintas a la suya que coincidían con el argumento de Uri. Le preguntó a Uri. Entonces, ¿cómo pretendes que Alemania entre en la guerra? No pretenderás permitir que Alemania ocupe posiciones clave en el lejano oriente, ¿verdad? Uri meneó la cabeza. Aunque insistía en que se utilizara el poder de Alemania para aplastar a Japón, no tenía intención de darle a Alemania una base para operar en el lejano oriente. Es dinero. ¿Dinero? ¿Acabas de decir dinero? Ulla sintió. Compra soldados alemanes con dinero. Estados Unidos tiene mucho dinero y Alemania quiere dinero. Al proporcionar suficiente dinero para obligar a Alemania a entrar en la guerra y obtener la rendición de Japón, Estados Unidos puede terminar la guerra con un daño mínimo.
Uya no tenía ninguna duda de que sería una opción mucho mejor para el futuro de los Estados Unidos sobornar a los soldados alemanes que una vez estuvieron a punta de pistola y arrastrarlos a la guerra contra Japón que permitir que cientos de miles de hijos de los Estados Unidos se convirtieran en polvo del campo de batalla y no pudieran regresar. Aunque el presidente piensa exactamente lo contrario. Al menos por ahora. Después de capturar Iwo Jima, el siguiente objetivo de Estados Unidos fue Okinawa. Incluso antes de que las últimas tropas japonesas en Iwo Jima se rindieran, el ejército estadounidense comenzó ataques aéreos en el área de Okinawa y operaciones de limpieza de minas en la costa cercana. Los militares japoneses tampoco sabían que el próximo objetivo del ejército estadounidense sería inevitablemente Okinawa. A pesar de la interferencia activa del ejército estadounidense, algunas de las tropas estacionadas en Joseon y Taiwán fueron reubicadas en Okinawa, y los isleños de Okinawa recibieron entrenamiento militar y fueron preparados para la batalla contra el ejército estadounidense. 16 de febrero de 1944. Venir. Enemigo número 7. El mar es el 3. Vienen los soldados americanos. Finalmente, las tropas estadounidenses desembarcaron en Okinawa. La tormenta de hierro ha comenzado. El día en que las tropas estadounidenses desembarcaron en Okinawa, el Yamato, el acorazado más grande del mundo propiedad de Japón, lanzó una salida con instrucciones de bloquear el desembarco de las tropas estadounidenses en Okinawa. Fue una operación descabellada cargar combustible en un solo sentido hacia Okinawa debido a la falta de petróleo y abordar la playa de arena para bloquear el desembarco de las fuerzas terrestres estadounidenses como batería estacionaria. Sin embargo, la tripulación del Yamato emprendió una salida siguiendo instrucciones de sus superiores que no eran diferentes a órdenes suicidas. Ahora que el poder naval ha sido destruido, ya no hay lugar donde Yamato pueda funcionar. Ya que no sabemos cuándo el ejército estadounidense desembarcará en el continente, ¿no sería más útil para los sentimientos de los súbditos del imperio que el Yamato, que fue construido con un enorme presupuesto y tiempo invertido, muriera ferozmente en el campo de batalla en lugar de dejarlo como un montón de chatarra? Siguiendo esa lógica asombrosa, a Yamato y a sus 3000 tripulantes se les asignó una misión que casi con certeza resultaría en su muerte, y partieron. Y por supuesto el resultado fue hundirse. El cañón de 460 milímetros del Yamato era impotente ante los ataques de los aviones de la Marina de los E.U. que caían del cielo. El Yamato, alcanzado por una lluvia incesante de fuego procedente de aviones navales, explotó debido a su enorme tamaño, poniendo fin a su corta y sin sentido vida. Al igual que en Iwo Jima, los militares japoneses en Okinawa reconocieron pronto que era imposible bloquear el desembarco de las fuerzas estadounidenses e idearon un plan para librar una guerra diferida quedándose en las cuevas dispersas por la isla. Somos la última esperanza del imperio. Debemos matar al menos a un bastardo estadounidense más y retenerlo aquí al menos un día más para contribuir a la victoria del imperio. El imperio, Japón, es un país protegido por Dios. Con la bendición de Amaterasu Okami, te convertirás en un trampolín hacia la gran victoria del imperio. Tenoika Banzai. Un ejército armado con lealtad fanática al emperador. A partir de hoy, vosotros también sois el ejército imperial. Sea leal a su majestad el emperador. Los civiles que les dieron escopetas y granadas y les dieron el título plausible de Escuadrón de la Muerte. Se han creado las condiciones óptimas para que Okinawa se manche de sangre. Vienen los soldados americanos. Empiecen a disparar. Tenoika Banzai. El fuego de artillería y las balas del ejército japonés llovieron sobre las cabezas de los soldados estadounidenses que habían desembarcado en la isla y se dirigían hacia el interior. Las armas secretas del ejército japonés, el tanque pesado tipo 3 chino y el tanque pesado tipo 4 chito, también hicieron su primera aparición en Okinawa. En el camino a Okinawa, se encontraron con un submarino estadounidense y hubo bastantes vehículos que fueron directo a Yongun sin siquiera poner un pie en tierra, pero lo suficientes para formar un batallón de tanques llegaron a Okinawa y abrieron fuego contra las fuerzas estadounidenses. El ejército estadounidense se retiró por un momento debido a la formidable potencia de fuego del ejército japonés, que superó ampliamente las expectativas. Sin embargo, pronto reanudaron su avance, más preparados que antes. Antes del avance, la Marina, a petición del ejército, atacó las posiciones defensivas japonesas con los cañones de los acorazados y cruceros. En segundo lugar, los aviones desde los portaaviones lanzaron bombas y luego cargaron con los tanques.
Apuntando al M4 Sherman que avanzaba sobre una pista, Chinu enterró su cuerpo en el suelo, lo convirtió en un vehículo antorcha y disparó contra el cañón del tanque tipo 3 de 75 milímetros. Coche 2 chocado. Te han dado. Me escaparé. El enemigo está al frente. Solo están poniendo torretas. Como el conductor y el artillero delantero murieron y el interior del tanque se llenó de gas tóxico, el comandante del tanque ordenó al artillero y al operador de municiones que abandonaran el tanque y escaparan. Mientras las tripulaciones de los tanques escapaban del Sherman, que tenía un agujero en la parte delantera del casco, los Sherman que descubrieron Chinu dispararon sus cañones principales al unísono. Equipado con una torreta demasiado grande para el casco, el Chinu tenía la mayor potencia de fuego entre los tanques japoneses, pero su blindaje aún era delgado. A medida que el fuego del cañón del tanque de 75 milímetros se concentraba, Chinu quedó rápidamente calcinado y ardió intensamente. Los soldados que estaban dentro del tanque murieron instantáneamente cuando sus cuerpos fueron cortados en pedazos cuando el tanque fue alcanzado. A diferencia del Chinu, que tenía dificultades para penetrar el blindaje frontal del Sherman incluso después de 500 m, el Chito estaba equipado con un cañón de tanque tipo 5 de 75 milímetros más potente y pudo derrotar al Sherman sin dificultad incluso a 700 m. Pero Cheeto también queda atrapado en ese maldito guante. Tanque enemigo a las 2 en punto. Balas perforantes. Disparar. Para empeorar las cosas, debido a la falta de metales raros y tecnología, las placas de armadura de Japón tenían un poder defensivo menor que el grosor real, por lo que Sherman teóricamente pudo derrotar al Cheeto desde una mayor distancia. Destruye los tanques enemigos. Adelante. Lo único que falta son los perros de tierra. Además, con el fin de la guerra europea, los gigantescos Sherman y M26 Pershing con motores mejorados que se habían acumulado en el continente americano llegaron a Okinawa. Todos nuestros proyectiles están rebotando. Chinu, ni siquiera Chito funciona con ese monstruo. Se perdió la comunicación con el primer batallón del 27 Regimiento de Tanques. Supongo que fueron completamente aniquilados. Como fueron hechos para luchar contra los tanques pesados alemanes, el Jumbo Sherman y el Pershing, que desviaban todos los ataques y avanzaban, eran como un muro que el ejército japonés nunca podría superar, que ni siquiera el Sherman podía superar. Cuando el ejército japonés se dio cuenta de que ni los tanques ni los cañones antitanque eran efectivos contra los tanques pesados del enemigo, movilizó su último recurso. Ahora vete. Ve y muere como un hombre. El Imperio no olvidará los sacrificios de nuestros soldados. Reunámonos todos en el santuario Yasukuni. No lo olvides. Nos encontraremos en la puerta principal del santuario Yasukuni. Tenoe Kabanzai. El último recurso elegido por los militares japoneses fue una explosión antitanque. Un soldado que tuviera una carga de profundidad o una carga blindada de onda tipo 99 adherida a su cuerpo se precipitaría hacia un tanque enemigo y se autodestruiría. El ejército japonés, que carecía de medios antitanque, lo adoptó sin dudarlo por su extrema relación coste-beneficio, capaz de destruir un tanque con el sacrificio de un soldado. Después de todo, si eres miembro del Imperio del Japón, debes estar preparado para sacrificarte por la gloria del Imperio. Siguiendo una lógica tan rara que incluso Satanás quedaría estupefacto, innumerables jóvenes japoneses corrieron hacia el tanque con bombas adheridas. Hubo muchos casos en los que fueron atrapados por la ametralladora del tanque antes de que pudieran acercarse a él, pero también hubo muchos casos en los que lograron acercarse al tanque mientras estaban disfrazados de cadáver o mientras la infantería llamaba la atención del tanque. Tan pronto como se acercaron al tanque, los terroristas suicidas detonaron sus bombas sin dudarlo. El ejército estadounidense que desembarcó en Okinawa perdió docenas de tanques y tripulaciones por explosiones antitanque. El ejército japonés no hizo distinciones entre niños y adultos en las explosiones antitanque. No solo hombres adultos fuertes, sino también niños y niñas fueron obligados a llevar a cabo asaltos cuerpo a cuerpo contra tanques estadounidenses con bombas acopladas en nombre de la protección del imperio y del emperador. Bastardos locos. Todos esos pequeños están locos. ¿Cómo pueden incluso los niños? Los militares estadounidenses, que presenciaron la escena en tiempo real y planean presenciarla en el futuro, sacaron la lengua ante la locura de los militares japoneses. Ay, niños, ancianos, no les queda más remedio que correr con bombas atadas a ellos, disfrazarse de cadáveres y lanzar granadas cuando se acercan.
Para ellos, los soldados y el pueblo japonés pasaron de ser enemigos odiados a convertirse en seres que incluso se preguntaban si eran los mismos seres humanos. Los informes sobre las luchas del ejército japonés en Okinawa y los registros del número cada vez mayor de muertos y heridos fueron suficientes para preocupar a Uwayase en la Casa Blanca. También en Iwo Jima y Okinawa el ejército estadounidense está sufriendo grandes daños a causa de la resistencia del ejército japonés. ¿Y qué decir del Japón continental? Y del territorio japonés continental, que es incomparablemente más grande y está mejor preparado para la defensa que lugares como Okinawa, y donde viven decenas de millones de japoneses. Si se combinan Taiwán, Joseon y Manchuria. Uwayase meneó la cabeza. Aunque se espera que el Partido Republicano gane las elecciones presidenciales de este año, no quería que me evaluaran como un hombre de paja que perdió su tiempo sin hacer nada y perdió su tiempo como presidente. Y no quisieron escuchar los gritos de decenas de millones de personas que enviaron a sus hijos al campo de batalla, diciéndole a la gente que esperaba desesperadamente el fin de la guerra que la guerra continuaría el año próximo. Uwayase ordenó sus pensamientos. Como argumentó Marshall, si abandonamos la invasión continental después de Okinawa y bloqueamos todo Japón para provocar hambruna, podemos evitar más bajas. Sin embargo, en este caso, no solo se necesitaría al menos un año, sino que si la cúpula militar japonesa abandonara el archipiélago y huyera al continente para formar un gobierno en el exilio, habría que lanzar una guerra de desembarco adicional en la península de Corea o Manchuria. Sin embargo, si aterriza en el territorio continental japonés, habrá muchas bajas. Incluso si la guerra termina más rápido que la Operación Hambre, esto también llevará mucho tiempo. ¿Qué pasaría si, como decía Ur, los soldados alemanes fueran sobornados con dinero para participar en la guerra contra Japón y los sacrificios que los soldados estadounidenses tuvieron que soportar se les transmitieran a ellos? El fin de la guerra llegará pronto y los sacrificios de las tropas estadounidenses disminuirán. No me importa pensar en la creciente influencia de Alemania en Asia, pero la opción de que cientos de miles de jóvenes estadounidenses murieran antes de la Guerra Fría con Alemania nunca fue una mejor opción. Chiang Kai-shek también continuó sugiriendo a Uwayase que sería una buena idea involucrar a Alemania en la guerra contra Japón para minimizar los sacrificios de Estados Unidos y China. Aunque el gobierno británico en el exilio en Canadá se opuso firmemente a esto, no enviaría más jóvenes de su país al campo de batalla para reducir los sacrificios de los soldados estadounidenses. De hecho, incluso ahora, para la supervivencia del Imperio Británico se necesitan muchos jóvenes de Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y ellos se han estado preguntando en secreto si el ejército estadounidense puede asumir su papel. Aunque seamos aliados y nuestro continente esté ocupado por Alemania, ¿no es esto demasiado? La Francia Libre y los Países Bajos no se diferenciaron del gobierno británico en el exilio, y Checoslovaquia, Polonia, Bélgica y Luxemburgo solo participaron en la declaración formal de guerra contra Japón y simplemente la ignoraron. Las personas que murieron en su nombre fueron los jóvenes de los Estados Unidos. ¿Es esto realmente correcto? ¿Es esto realmente algo que beneficiará al futuro de Estados Unidos? Uwayase no pudo responder. Después de pensarlo un rato, finalmente tomó una decisión. Por favor, prepárese para hablar con Chiang Kai-shek. Lo entiendo, Excelencia. 9 de abril de 1944. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania, un cliente vino nuevamente de China. Esta vez Chiang Kai-shek visitó Alemania en persona. Conocí a Chiang Kai-shek mucho tiempo después y, en comparación con la primera vez que lo conocí antes de la guerra, sus arrugas aumentaron y su voz se volvió ronca. Como debió haber sufrido mucho durante la guerra, su cuerpo debió haber envejecido rápidamente. Aún así, la expresión de su rostro era extremadamente brillante, quizás debido a su confianza en la victoria. Sin embargo, ¿por qué has venido tan lejos? ¿No ha terminado ya la conversación sobre las exportaciones de armas con los profesionales? Führer Hitler. Quizás sea una vergüenza, pero tengo algo que preguntarle al presidente. ¿Qué clase de favor me estás pidiendo? Necesitamos la ayuda del presidente para la paz en China y en el mundo. ¿Estás diciendo que estás pidiendo a Alemania que participe en la guerra contra Japón? Así es. Me gustaría, pero a América no le va a gustar mucho. Ah, no te preocupes por eso. ¿No te preocupes? ¿Qué significa eso? ¿Estás diciendo que lo estás cubriendo tú mismo?
Justo cuando se me ocurrió que incluso si Chiang Kai-shek lo cubriera, Estados Unidos no lo escucharía, un sonido inesperado salió de la boca de Chiang Kai-shek. Porque América también necesita la fuerza de Alemania. Capítulo 295. Me llevó algún tiempo comprender lo que me dijo Chiang Kai-shek, que Estados Unidos también apoyó la participación de Alemania en la guerra contra Japón. ¿Por qué no? ¿Por qué? Después de escuchar la historia de Chiang Kai-shek, ese fue el único pensamiento que me vino a la mente. ¿Podría ser que el presidente de los Estados Unidos haya cambiado recientemente sin que yo lo supiera? Eso no podría ser posible, ¿verdad? ¿Por qué hace esto, señor presidente? ¿Se siente mal? Ah, no es así. Me sorprendió un poco. Estados Unidos apoyó la participación de Alemania en la guerra contra Japón. Le pregunté varias veces a Chiang Kai-shek si eso era cierto, pero cada vez me respondió que sí. Chiang Kai-shek dijo que la razón por la cual Estados Unidos cambió repentinamente su posición fue porque estaba preocupado por el enorme daño que inevitablemente sufriría el ejército estadounidense si Estados Unidos, que había sufrido grandes daños en Iwo Jima y Okinawa, llevara a cabo un ataque contra el territorio continental japonés. Como para demostrar que sus palabras eran ciertas, poco después se puso en contacto conmigo directamente desde Estados Unidos. ¿No estás planeando participar en la derrota de Japón? Lo que Estados Unidos quería de Alemania era que la Wehrmacht se ocupara del ejército de Kwantung, de 750.000 hombres, estacionado en Manchuria. Si Manchuria, que es la base de retaguardia y el almacén de Japón, es devastada, Japón no podrá escapar al continente ni siquiera si su territorio continental es atacado, y perderá la esperanza de tener que librar una guerra contra el mundo entero, por lo que renunciará a toda esperanza y se rendirá. Era el plan del lado estadounidense. Por supuesto, Estados Unidos sabía que no nos moveríamos descalzos, por lo que ofreció una compensación apropiada. Como era de esperar, Estados Unidos tiene mucho dinero. Cuando vi la cantidad y la compensación ofrecida por Estados Unidos a cambio de participar en la guerra, no pude evitar quedar asombrado. ¿Esto no estaría bien? Lo admito. Schacht también estaba muy satisfecho con la cantidad de dinero que Estados Unidos había acordado pagar. Para resumir lo que Schacht ha hecho desde la declaración del rearme, se puede llamar guerra contra la deuda. Para cubrir los costes del rearme se emitieron letras Mefo-Excel, y la deuda resultante se pagó repetidamente con lingotes de oro y diversas monedas extranjeras obtenidas de los territorios ocupados. Afortunadamente, la guerra terminó con la victoria alemana y se espera que las deudas se salden con los pagos compensatorios que reciben cada año los países vencidos. Además, el dinero recibido de los Estados Unidos es más que suficiente para pagar todas las deudas contraídas debido al memorando. Además, había una propuesta que a Schacht le parecía tan atractiva que era una propuesta para fortalecer la cooperación económica, por lo que fue sorprendente que sus ojos no se desviaran. En cambio, hubo un punto de corte establecido por Estados Unidos. Prometieron retirarse inmediatamente si Estados Unidos y China solicitaban la retirada de la región después de la guerra, y decidieron que las tropas del ejército operarían estrictamente solo en China. Aunque quisieron tomar prestado el poder de Alemania para reducir los sacrificios de los jóvenes de su país y acelerar el fin de la guerra, también mostraron una voluntad desesperada de impedir que la voz de Alemania se escuchara más fuerte en el lejano oriente. Haz lo que quieras. Ya hemos conquistado toda Europa, por lo que no queremos causar fricciones innecesarias con Estados Unidos centrando nuestra atención en el lejano oriente. Y nuestro país está más preparado para estar bajo el paraguas de Estados Unidos que Alemania. Europa estará contaminada por el sabor picante del fascismo durante varias décadas, pero no quiero que nuestro país también esté contaminado por el fascismo. Si es posible, cuando regrese, me gustaría vivir en una sociedad democrática en lugar de una sociedad donde prevalece el militarismo. Mariscal Keitel, ¿cuánto tiempo se tardará en enviar las fuerzas de defensa nacional al lejano oriente? Todos los preparativos estarán terminados antes de junio, señor presidente. El tamaño de las tropas enviadas al lejano oriente es el de un ejército de campaña. Aproximadamente 280.000 personas. Al principio, habíamos planeado enviar solo al ejército y la fuerza aérea, pero de repente la Marina hizo una fuerte solicitud para participar, diciendo, no podemos quedarnos fuera. Así que decidimos enviar a la Marina también. Pero, ¿tiene la Marina algo más que hacer?
Incluso pensar en el cáncer parece algo inútil. Los acorazados y los portaaviones son demasiados. ¿Por qué no enviar simplemente algunos submarinos o algo así? Señor presidente, ¿qué quiere decir? ¿Solo entonces sobrevivirá nuestra condición de marina oceánica? Tal vez queriendo aprovechar esta oportunidad para demostrar a la Armada estadounidense que la Armada alemana no se quedaría atrás, Raeder insistió firmemente en que se debía enviar al menos un acorazado y un portaaviones. En respuesta, Schacht preguntó si sabía cuánto dinero ganan los acorazados y portaaviones cada vez que despegan. Señor presidente, esto es un asunto de orgullo para la Marina. ¿Tendría la Marina alemana alguna dignidad si solo enviara unos pocos submarinos? Si aprovechamos esta oportunidad para mostrar a los asiáticos la majestuosidad de la Marina alemana, será de gran ayuda para realzar nuestro prestigio nacional. Mire, almirante. Aunque no sea necesario, todo el mundo ya conoce la situación de Alemania. ¿Y si envía esos costosos acorazados y portaaviones y se hunden, qué hará entonces? Aún no hemos partido, pero ya estoy teniendo pensamientos siniestros sobre que se hunda y todo eso. ¿Sabes cuánto dinero se pierde actualmente por un acorazado? Alto. ¿Qué hacen estos viejos de esa manera tan fea? La armada japonesa ya es una pequeña bomba, por lo que es poco probable que el Bismarck o el Graf Zeppelin puedan hacer mucho en el Pacífico. Como dijo Schatz, si sufres daños o te hundes, estás en problemas. Para decirlo sin rodeos, me pregunté si era necesario enviar un submarino. Parece que la Marina de Estados Unidos se ocupará de ello antes de que podamos hacer algo. Por eso me puse del lado de Schatz. Quería decirles que no enviaran submarinos, pero me preocupaba que si lo hacía, toda la Armada parecería que en realidad estaba tratando mal a la Armada, así que permití que los enviaran. Solo pensando en el cáncer no puedo evitar pensar que es un desperdicio de petróleo, pero ¿qué podemos hacer si llegamos a tales extremos? Y Ribbentrop. ¿Me llamaste? ¿Tienes algo más que hacer? 2 de mayo de 1944 Edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en Berlín Togo, que llegó a Alemania en una misión especial para persuadir a Alemania para que mediara en las negociaciones, se alojaba en el edificio de la Embajada japonesa en Alemania. Como el gabinete lo presionaba silenciosamente para que no viniera al continente hasta que lograra algo que pudiera llamarse éxito, Dogo reprimió un suspiro y pasó sus días en la embajada donde se había alojado anteriormente. Afortunadamente para ellos, Hitler hizo que fuera fácil para Togo y la delegación japonesa pasar su tiempo en la embajada sin ningún inconveniente. En lugar de ello, restringieron las actividades externas de los miembros de la delegación y los vigilaron abiertamente, pero estaban agradecidos de que no los echaran a Japón cuando prácticamente no eran más que invitados. La delegación japonesa trabajó duro para encender un circuito de esperanza gracias a la generosidad de la parte alemana, que les proporcionó una dieta compuesta por carne, pan, vino y fruta, que se había vuelto difícil de encontrar en el Japón continental, 3 veces al día, y ocasionalmente los llevó en viajes grupales para ver Berlín. Viendo que nos tratan de esta manera, ¿no es un gesto de que Alemania también quiere mantener relaciones amistosas con el imperio? Así es. De lo contrario, no sería tan amable contigo. La mayoría de la gente asumió arbitrariamente que Alemania se estaba preparando para aceptar la solicitud de Japón y mediar en las negociaciones de paz con Estados Unidos. ¿No lo cree también el ministro de Asuntos Exteriores? ¿Qué? Lo sabrás más tarde. Dogo chasqueó la lengua mientras observaba a sus subordinados quemando el circuito de la esperanza sin ninguna solución. Por supuesto, no puede decir con seguridad que sus expectativas fueran 100% correctas, pero sabía que Hitler, el Führer, era un hombre de cortesía, por lo que los trató con el mínimo, por lo que había una pequeña posibilidad de que actuaran como Japón pretendía. Más bien, sospechaba que esa podría haber sido la intención de Alemania. El Führer Hitler nunca fue un hombre que mostrara fácilmente sus verdaderos sentimientos. Todavía no podía olvidar la expresión de su rostro durante el encuentro con Hitler. Hitler todavía no había dado una respuesta, pero Dogo de alguna manera sintió que la respuesta ya estaba decidida y que no iba a revelarla. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Ribbentrop, aceptó la solicitud de Dogo para una reunión. ¿Es eso realmente cierto? Sí, excelentísimo señor ministro de Asuntos Exteriores. Mañana a las 14 horas. Hasta ahora, Dogo ha solicitado periódicamente reuniones con el ministro Ribbentrop para comprobar el estado de las negociaciones y conocer las intenciones de Alemania.
En cada ocasión, el ministro de Asuntos Exteriores evitó reunirse con él usando como excusas que estaba en viaje de negocios en algún lugar, que tenía una reunión programada o que estaba enfermo y recibiendo tratamiento. Sin embargo, Ribbentrop autorizó de inmediato que la reunión se celebrara hoy. Gracias por permitir la reunión. No fue nada. Ribbentrop, que intercambió saludos formales con Dogo, sonrió amablemente. Ribbentrop le dio una buena noticia a Dogo, que estaba confundido. Su excelencia el presidente está considerando muy seriamente su solicitud de regresar a casa. Oh, oh. Ante las palabras de Ribbentrop, la cara de Dogo inmediatamente se puso roja brillante. Incluso él, que se enorgullece de tener una amplia experiencia en el mundo de la diplomacia, no pudo evitar sentirse emocionado por la inesperada buena noticia. Al parecer, la última vez que me reuní con el presidente, pensé que sería difícil obtener una respuesta positiva de él, pero la respuesta que recibí fue completamente opuesta a la que esperaba. Por cierto, me dijo que sería difícil resolver fundamentalmente la cuestión de las colonias ocupadas por Japón si no había ningún cambio en la posición de Japón. El problema es que, Dogo se tragó sus palabras. Alemania no iba a ayudar a Japón de ninguna manera, especialmente si tiene un cálculo minucioso de pérdidas y ganancias como el de Hitler. Ribbentrop no lo dijo directamente, pero Dogo podía saber lo que estaba pensando. Sin duda quieren decir que no habrá mediación en las negociaciones de paz a menos que Japón ceda Manchuria, Joseon y Taiwán a Alemania. Así que estamos coordinando esta parte. Está bien, ¿lo es? Es por eso. Queda algo más por decir. Cuando Dogo levantó la cabeza agachada, apareció ante sus ojos el rostro sonriente de Ribbentrop. Por favor escuche esto y tenga en cuenta que esta es mi opinión personal. Ah, es posible. Tengo intención de proponer al presidente que sería mejor que Alemania se hiciera cargo de los diversos intereses de Manchuria y que la península de Corea y Taiwán fueran gobernadas por Japón, pero que se convirtieran en países nominalmente independientes. Me gustaría conocer la opinión del ministro. Esto no importaba porque Japón ya había decidido ceder los diversos intereses que había disfrutado en Manchuria a cambio de mediar en las negociaciones con Alemania. Sin embargo, la independencia de Joseon y Taiwán estaba fuera de cuestión. Una de las políticas básicas de Japón es que no habrá absolutamente ninguna cesión o abandono de Manchuria, Joseon y Taiwán. Sin embargo, como se trataba de una independencia nominal y la ocupación japonesa de Joseon y Taiwán seguía siendo la misma, había margen para considerarlo. No sé si la abarrotada oficina principal lo aceptará o no. Creo que debemos discutir esto con el país de origen. Ribbentrop parecía complacido, como si supiera que esto sucedería. ¿Cuáles son los pensamientos personales del ministro? No creo que sea un tema que me atreva a discutir, pero creo que es una opción mucho mejor que rendirse por completo. Como no tenía idea de qué tipo de repercusiones causarían sus comentarios, Dogo dio la respuesta más comprometida que pudo. Está bien. Bien, señor. Ribbentrop asintió como si eso fuera suficiente. No me malinterpreten. Dije esto, pero no sería muy embarazoso si Japón dijera que no es verdad. Es una opinión personal, pero también creo que Alemania y Japón en el lejano oriente deben mantener una relación de cooperación para que Alemania pueda contrarrestar la hegemonía estadounidense. Esa es una afirmación razonable. El rostro rígido de Dogo se suavizó ligeramente ante la respuesta de Ribbentrop. Todavía no está claro si hizo comentarios vacíos o hablaba en serio, pero suponiendo que lo que dijo fuera cierto, significa que en Alemania todavía hay opiniones amistosas hacia Japón. Quizás haya sido una relación de necesidad más que de puro favor, pero me pregunté dónde quedaba eso en Japón, que estaba al borde de la derrota. De regreso a la embajada después de su reunión con Ribbentrop, Dogo pensó en el contenido del telegrama que enviaría a casa. Aunque no se trató en ningún caso de una conclusión, no habría buenas noticias para el gabinete del país natal, que estaba centrado en la mediación alemana. Independencia de Joseon y Taiwán. Japón cayó en serios problemas después de confirmar el contenido del telegrama secreto enviado desde Togo a Alemania. Hitler aún no ha dado una respuesta definitiva. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Joachim von Ribbentrop, tiene una visión positiva de Japón. Dijo que si Japón convirtiera a Joseon y Taiwán en países nominalmente independientes como Manchuria, el presidente podría sentirse conmovido.
Hoy, Hitler es Alemania, así que si quieres conmover a Alemania, tienes que persuadir a Hitler. Y Ribbentrop le enseñó cómo influir en el corazón de Hitler. ¿Hay alguna necesidad de dudar? No creo que sea una mala condición, ya que significa permitir solo una independencia nominal como la de Manchukuo, no una independencia completa. Sin embargo, el sentimiento público en Corea del Norte y Taiwán se estaba volviendo cada vez más incómodo. A medida que la guerra se prolongaba, el reclutamiento y el servicio militar obligatorio en Joseon y Taiwán se hicieron más severos. Japón había mantenido la posición de que los coreanos y taiwaneses inferiores no eran dignos del honor de servir en el ejército de su majestad, pero a medida que la situación de la guerra empeoraba y el momento de la batalla decisiva en el continente se acercaba cada minuto, Japón cambió su posición y alentó activamente a los colonos a alistarse. Sin embargo, cuando no se alcanzó el número deseado, se recurrió al reclutamiento forzoso, reclutando a jóvenes indiscriminadamente y llevándolos al frente. Para solucionar la escasez de alimentos en el continente, no dejaron ni un solo grano de arroz y lo explotaron sin descanso en nombre de la exportación, empobreciendo aún más la vida de los colonos. Naturalmente, el odio hacia Japón aumentó, y Japón no ignoraba que el sentimiento público se había vuelto extremadamente negativo. Con el ejército estadounidense invadiendo Okinawa, sería aún más difícil si estallara un levantamiento en Joseon o Taiwán. Sin embargo, si les damos la independencia que desean, mataremos dos pájaros de un tiro, ya que estabilizaremos la vida de los pueblos colonizados y cumpliremos las exigencias de Alemania. La soberanía de Japón sobre las regiones más importantes sigue siendo la misma, por lo que, aunque pueda resultar un poco incómodo, no es una pérdida. Por supuesto estoy en contra. Yo también. La independencia, esto es imposible. No había forma de que todos tuvieran la misma opinión. Fin del capítulo 295.